Muy buenas tardes. Desde el Centro de Educación Continuada de la Universidad del Norte queremos darles la más cordial bienvenida a la conferencia virtual Comunicación en tiempos de crisis, análisis de la visión estratégica de la comunicación, que hace parte de la franja académica dispuesta en el marco de la campaña Yo me quedo en casa. Hoy nos acompañan nuestros expertos facilitadores Santiago Campo y Juan Gabriel Rey. Ellos son comunicadores sociales y periodistas con más de 25 años de experiencia en el mundo de la comunicación estratégica. Han dirigido los departamentos de comunicaciones de empresas tan importantes como Coca-Cola, Citibank, Cemex, Secretaría de Salud de Bogotá, Microsoft y Petrobras. En su consultora, Camaleón Comunicaciones, han asesorado a diversas empresas del sector público y privado en temas de crisis, gestión de riesgo reputacional, comunicación estratégica y comunicación organizacional. Asimismo, son catedráticos en posgrados de la Universidad del Norte, la Universidad Javeriana, la Universidad de La Sabana y la Universidad Sergio Arboleda. Ellos serán los encargados del desarrollo de esta conferencia. Al final de la sesión tendremos un espacio en el que resolverán sus inquietudes. Por eso les pedimos que durante la sesión vayan escribiendo sus preguntas en la ventana que encontrarán del lado derecho de sus pantallas. De esta forma, damos paso a nuestros expertos. Santiago, Juan Gabriel, bienvenidos. Muchísimas gracias. Andrea, muchas gracias y muchísimas gracias a la Universidad del Norte por este espacio y, por supuesto, a todos los asistentes a este webinar sobre comunicación en tiempos de crisis, análisis desde la visión estratégica de la comunicación. Ya nos presentó Andrea contándoles que pues, nosotros somos Camaleón, una consultora en comunicaciones que nacimos en el 2004 y pues asesoramos a empresas del sector público y privado, nacionales y multinacionales en diferentes temas de comunicación estratégica. No me voy a meter más allí y vamos a entrar en materia. Lo primero que quiero contarles a todos es que hemos dividido, digamos, esta corta presentación en tres partes. Una es un poco de comunicación estratégica, identidad corporativa, luego gestión de riesgo reputacional y manejo de crisis, y una tercera, algo que tendría que ser infaltable en este tipo de presentaciones, es un análisis coyuntural de cómo nos estamos comunicando hoy como gobierno y las empresas, que creo que es algo que muchos de ustedes quisieran escuchar. Entonces, partimos con esta frase de Indra Nooyi, que es la expresidenta de PepsiCo, que dijo en el World Economic Forum: todo alto ejecutivo que haya conocido un par de fracasos por falta de comunicación comprende su verdadera importancia. Estamos viviendo un momento dramático en el mundo, en Colombia, en nuestros hogares. Y hoy, y ni hablar de las empresas, por supuesto. Y lo que nos está sucediendo hoy es que la mayoría de los ejecutivos y los presidentes de compañías y del sector gobierno están viendo la importancia de la comunicación, de hacer comunicación efectiva, asertiva, de cómo planear escenarios para la toma de decisiones y cómo comunicar de la mejor manera todo lo que están ejecutando. Por eso decía Indra Nooyi, ojo, los ejecutivos se están dando cuenta que la comunicación es un factor importante. Tristemente se dan cuenta de ello cuando pasa una crisis. Siempre le decimos a nuestros clientes y a las personas con las que interactuamos en las clases, a nuestros alumnos, que una cosa muy distinta es actuar cuando la crisis explota y otra es previendo escenarios, anticipando escenarios y luego actuar en la crisis. Es muy distinto. Una da un margen de acción importante y la otra, que es cuando sucede la crisis, un margen de acción muy poco. Y todo esto tiene que ver con esto que dice Warren Buffett. Ojo, la reputación es un activo fundamental, se demora muchos años en construirse y muy pocos minutos para destruirlo. En cambio, si uno como compañía construye la reputación conscientemente a través de atributos de la identidad, es decir, de cómo quiere ser visto, y la organización empieza a transmitir eso permanentemente como un tema estratégico, eso le va a ayudar a blindarse en situaciones como estas que estamos viviendo. Las empresas que son desconocidas, que sus públicos objetivos no la entienden, no saben cómo funciona, solo les venden, van a tener más problemas que aquellas que se han propuesto construir una buena identidad en su público objetivo. Y esto tiene que ver con valor de marca. Este es un informe de Standard & Poor's de cómo el valor de marca de las empresas hoy tiene un factor de intangible muy alto. Los intangibles se refieren a todas las cosas distintas a los activos y las ventas. Es decir,
aquello por lo cual yo quisiera ser reconocido en el mercado y que la gente reconoce efectivamente y por ello me compra más. Esos valores intangibles son hoy críticos y fundamentales y como ustedes ven en esta gráfica, tiene un valor importantísimo en el costo total de las marcas. Y lo vemos aquí en este ejemplo puntual de la marca Coca-Cola. Lo llamamos, es intangible, lo llamamos el capital reputacional. Es decir, ¿cuál es el costo de los intangibles dentro del valor total de una marca, de una compañía? Aquí ustedes ven el costo que es para Coca-Cola, una de las compañías más valiosas del mundo, ese capital reputacional. Nada despreciable, bien importante, casi un 20% de su valor. Entonces, o más, mucho más, casi 40% de su valor, no, 25% de su valor. Bien, es importante, es fundamental, es altísimo. Entonces tiene que tener una estructura estratégica y planearse bien para que dependiendo de la empresa tenga ese valor, un 25, un 30, un 40%, que era lo que me refería ahora. The Economist sacó una información bien interesante. Llamó al riesgo reputacional el riesgo de riesgos. Y aquí vamos a hablar un poco de qué es eso del riesgo reputacional, a qué se refiere. Dice The Economist que en 2017 varias encuestas que ellos desarrollaron, hablando con ejecutivos y con juntas directivas, clasificaron el riesgo reputacional como una de sus principales preocupaciones y como un riesgo estratégico que podría tener un impacto dramático en sus negocios. Y es así. Ese impacto reputacional o ese riesgo reputacional lo que puede generar es un daño masivo a la percepción positiva sobre esa organización y por supuesto sobre las ventas. Entonces no es algo ligero, no es algo que se planea de un día para otro, es algo que tiene un proceso. Hay un principio en reputación que es muy sencillo. Toda empresa, todo producto y toda persona tiene una reputación, así conscientemente no la esté construyendo. Entonces lo que hay que pensar es si yo prefiero que la gente piense lo que quiera de mí o si quiero construir lo que quisiera que pensaran de mí. Y allí es donde se hace lógico ese tema reputacional. Voy a meterme con algo importante antes de darle la palabra a mi socio Juan Gabriel Rey para hablar del tema de gestión de riesgo reputacional. ¿En qué se diferencia la gestión del riesgo reputacional y la gestión de crisis? Y son dos temas unidos, pero que tienen momentos diferentes. La gestión de riesgo reputacional se hace antes de que sucede la crisis y la gestión de crisis a partir de que sucede la crisis. Entonces ahí van a encontrar ustedes diferencias importantes. La gestión de riesgo reputacional se planea a largo plazo. Es algo que se viene estudiando, mirando, definiendo, investigando antes de que suceda una crisis. En cambio, la gestión de crisis es una ejecución de corto plazo, de impacto, de choque, de acciones reactivas y rápidas. ¿Qué hace la gestión de riesgo reputacional? Pues estima qué situaciones se pueden presentar que puedan dañar y afectar mi buen nombre y evidentemente mi negocio. Entonces, se basa en una medición de probabilidad de impacto. ¿Qué tan probable es este hecho que me suceda a mí y qué impacto podría tener en mi negocio? Y allí vemos el efecto reputacional que podría tener cualquiera de esos escenarios de riesgo que identifiquemos. En cambio, en la situación de crisis, ya cuando explota, uno no tiene una capacidad de estimar cuál es el impacto de ese hecho, porque es sorprendente, porque supera lo que se haya planeado, como nos está sucediendo hoy. Hoy no sabemos hasta cuándo va a ir, no tenemos certezas. Se hablan de 2 meses, 3 meses, que en mayo, que en junio, que un año, que 2, no sabemos. No hay certeza sobre eso y vamos a profundizar un poco más en esa comunicación sobre esas certezas que es clave en una situación de crisis. Lo otro que se hace en la gestión de riesgo reputacional es identificar esos atributos de la identidad de la empresa, como si soy cercana, transparente, confiable, tecnológica, innovadora, sostenible, en fin. Esos atributos, ¿cómo están? ¿Qué tan fuertes están? ¿Y qué debemos fortalecer en caso de que suceda una crisis? ¿Por qué? Porque en una situación de crisis lo que se pone en juego es el buen nombre de la empresa. Y entonces, de la forma como actuemos y construyamos nuestro nombre como empresa en esa situación de crisis, podremos salir fortalecidos o debilitados. En cambio,
En una situación de crisis, ya cuando explota, ya hay falta de control sobre ese asunto, ya no tenemos ahí un margen de acción importante. El margen de acción es minúsculo y nos volvemos muy reactivos, no nos permite pensar tanto. Hay un principio en manejo de crisis que es muy duro. Lo más difícil en una situación de crisis es pensar claramente. Por eso hay que pensar antes. Por eso la gestión de riesgo reputacional es fundamental, porque nos permite entender qué problemas podríamos vivir y a través de planes estructurados y un sistema de gestión de riesgo reputacional, cómo lo podemos enfrentar. En cambio, en una situación de crisis no se puede hacer eso. Ya lo tuvimos que haber hecho antes. En la gestión de crisis tenemos que hacer temas de control rápido, tenemos que reaccionar a situaciones que posiblemente no hayamos previsto y nos generará una serie de incertidumbres si actuamos bien o no. E incertidumbre es algo que también vamos a trabajar porque es un tema fundamental en tema de manejo de crisis, sobre todo en este momento. Le cedo la palabra a Juan Gabriel para que nos cuente un poco más sobre gestión de riesgo reputacional y luego volveremos a encontrarnos para análisis del tema del sector de empresas y de gobierno hoy. Juan. Bueno, Santiago, como bien lo anota, uno de los retos es el antes y el después. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos apreciar cuál es ese ciclo de la gestión de riesgo reputacional. Es decir, yo qué tengo que hacer antes de que las cosas sucedan. Eso es clave, como Santiago estaba haciendo ahorita énfasis. Lo primero que yo tengo que hacer es mirar cuáles son mis escenarios de riesgo. Yo tengo que conocer muy bien mi negocio, cuál es mi operación, dónde me desenvuelvo yo, para mirar dónde soy vulnerable. Realmente tener una vulnerabilidad al 100%, eso no lo tiene ningún negocio, ningún sector. Siempre hay vulnerabilidades cuando uno está desarrollando una actividad comercial, una actividad pública, un ejercicio gubernamental. Yo tengo que saber dónde soy fuerte, pero también dónde soy débil, porque el día que se me vulnere esa situación, esa debilidad, pues obviamente me puede desencadenar en un daño reputacional. Entonces yo tengo que entender muy bien cuáles son esas vulnerabilidades, saber cuáles son esos escenarios en caso de que un riesgo se me materialice, qué efecto puede tener en el mercado con respecto a la competencia, con respecto a mis proveedores, con respecto a mis clientes. ¿Qué pasa ahí? Yo tengo que analizarlo. ¿Qué efecto tengo de terceros? Alrededor de una compañía no solamente orbitan, y ya lo vamos a ver ahorita, mis clientes, orbitan muchos actores, muchos grupos de interés, y esos terceros a veces influyen para bien o para mal, me afectan en la operación, me afecta el desempeño de una organización, de un gobierno. Entonces también tengo que estar estimando esos escenarios de riesgo. Si yo hago las cosas mal, ¿qué pasa? ¿Cómo se puede portar un regulador, un gobierno local, el gobierno nacional, un gremio, un sindicato, etcétera? Y finalmente, tal vez una de las situaciones más importantes a la hora de gestionar el riesgo reputacional es plantear los escenarios internos, que lo más clave para el manejo y la gestión de un riesgo reputacional es que yo tenga cohesión interna, que mi gente, mis colaboradores estén alineados con lo que la compañía esté haciendo. Y lo ideal es que la compañía sepa que está haciendo bien las cosas con su gente, porque ahorita, y lo digo por experiencia de los últimos 15 días, a Santiago y a mí nos ha tocado atender algunos clientes que nos han dicho, oiga, están diciendo en los medios o a las autoridades que nosotros no estamos haciendo bien las cosas, que estamos dentro de determinadas categorías y algo está pasando. Y la situación es que muchas veces la crisis, la denuncia sale de adentro. Y eso nos ha pasado en estos 25 años de asesorar compañías en este orden de ideas. Es que muchas veces las fugas de información, las denuncias ante las autoridades, los reguladores, vienen de adentro. Yo tengo que estar muy claro en cuáles son esos escenarios de riesgo que yo tengo con mi gente. Tengo que tenerla alineada y tengo que tener identificada en qué estoy bien, pero también en dónde soy vulnerable con ellos. Entonces, esos son los escenarios de riesgo generales que uno tiene que abocar a la hora de hacer la gestión de riesgo reputacional. El segundo paso es medir si ese riesgo se materializa, qué impacto y qué probabilidad tiene de que suceda. Entonces, claro, uno con la historia, con los datos, va viendo si su empresa determinada tiene unas fallas en determinada operación, en prestar un servicio, no atender una queja, o un gobierno en no satisfacer las necesidades de sus gobernados, en que sus expectativas no se colman. Pues claro, si esa probabilidad es muy alta,
pues obviamente me va a impactar el día de mañana y tengo que mirar ese impacto de qué alcance va a ser. Va a ser un impacto leve, un impacto moderado, un impacto severo. Va a poner en peligro no solo mi reputación, sino la misma viabilidad del negocio. Va a poner en impacto no solamente las acciones gubernamentales, sino la legitimidad del mismo gobierno, la pérdida de confianza en las instituciones. Entonces, es importantísimo poder medir y estimar cuál es ese impacto y cuál es esa probabilidad de que esos riesgos potenciales se materialicen, porque ahí yo empiezo a jugar y a estimar realmente pues, de una manera sistemática a gestionar ese riesgo reputacional. Entonces, generar matrices de impacto y probabilidad es supremamente importante. Eso es algo nuevo. Hay muchas matrices de impacto y probabilidad para riesgos operacionales, pero para riesgos reputacionales es algo en lo que las empresas están entrando ahora, y eso es importante irlo aterrizando, que la gente sepa que aquí, así como yo mido el peligro de que se me derrame un químico, de que un alimento me salga contaminado, de que el agua tenga algún efecto nocivo, o algún procedimiento industrial pueda tener una repercusión en mis colaboradores, tengo que empezar a gestionar matrices de riesgo reputacional de impacto y probabilidad con el tema reputacional. El tercer punto de esta gestión de riesgo reputacional tiene que ver con mitigar. Cuando uno planea, gestiona el riesgo, sabe que existen unas grandes posibilidades de que sucedan, basado en la matriz anterior, uno normalmente puede o neutralizar el riesgo, es decir, no toma acciones para que eso nunca suceda, lo cual en un negocio, en un gobierno, pues eso no es una opción probable. La otra es aceptarlo, y es decir, a pesar de que yo sé que existen riesgos, pues yo opero, yo funciono, y ahí es cuando el riesgo se pueda materializar, es decir, yo qué hago para mitigarlo, es decir, yo qué hago para que ese riesgo, si llega a materializarse, lo haga de una manera controlada, como Santiago les explicaba en la intervención anterior. ¿Cómo yo hago para que ese riesgo yo lo tenga medido, estimado y ya tenga como un plan de contingencia para que si sucede, cómo lo manejo? Entonces, claro, lo primero es generar planes de acción por escenario, es decir, yo tengo que tener muy claro mis escenarios de riesgo internos, externos, del mercado, con los gobiernos, con todos los grupos de interés y planear qué hacer en cada escenario. Segundo, generar lo que nosotros llamamos un kit. Un kit que si bien no me va a resolver la crisis, porque no hay nada que te resuelva una crisis, si yo me adelanto y gestiono, voy a tener un conjunto de herramientas que me van a permitir pilotearla mejor. ¿Yo cómo la piloteo mejor? Si yo tengo un manual de crisis, un protocolo para atender crisis de riesgo reputacional. Es decir, yo ya mire los escenarios y construyo un paso a paso de acuerdo a cada situación sobre cómo yo actuaría, a quién llamo, a quién activo, con quién hablo, qué digo. Es decir, estimar. Lo más difícil de una situación de crisis es pensar. Por lo tanto, el manual es cuando yo tengo que pensar antes de que las cosas sucedan. Entonces, los manuales de crisis nos ayudan un poco a planear y a ejecutar ese paso a paso. Otro elemento fundamental es tener políticas y procedimientos. ¿Cuál es la política mediante la cual yo me relaciono con mis grupos de interés? ¿Cuáles son las políticas de manejo de la información, de confidencialidades? ¿Cuáles son las políticas con las cuales yo protejo la operación de mis colaboradores? Miren que hoy, en esta crisis que estamos viendo del COVID, muchas empresas tuvieron que ajustar sus políticas y procedimientos para la operación de sus colaboradores. Los que están exceptuados y están yendo a trabajar, pues tienen que tener unas políticas supremamente estrictas. Y las compañías que lo están haciendo bien no solamente están cumpliendo la ley, sino están yendo casi al 200% de lo que la ley les pide. Si el colaborador tiene que estar a 1,5 metros de distancia, pues en las empresas que están haciendo el 200 están a 3 metros. Están tratando de cumplir al máximo todas estas recomendaciones. Entonces, uno tiene que planear que este tema de políticas y procedimientos, pues hay que hacerlo antes de que suceda. Entonces, eso es un elemento fundamental. Y generar, obviamente, tener un muy buen plan de comunicaciones y relacionamiento. O sea que cuando algo sucede, ese suceso, pues uno ya lo hubiera tenido estimado y sepa por dónde tiene que mover la gestión del riesgo reputacional. Y el cuarto punto es la práctica. Sin práctica no hay victoria, dicen. Y este es un elemento fundamental. Uno tiene que hacer simulacros, entrenamientos, capacitar a los voceros. No solamente al vocero que le habla a los medios de comunicación, a los líderes de la organización, la gente a la que le reportan, los jefes, tienen que tener un entrenamiento de cómo ser voceros en situaciones de crisis. Tienen que entrenarse. Si nos llega a pasar esto,
la organización baja la información de esta manera. Si tenemos que cerrar o tenemos que trasladarnos, el vocero interno tiene que estar preparado para manejar esa situación con su gente. Obviamente, también importa el vocero que da la cara hacia el exterior, el que habla con los gobiernos, el que habla con los entes reguladores, el que habla con los clientes, con los proveedores, con los medios de comunicación. Eso es importante. Entonces, sin práctica no hay victoria, o sea, hay que entrenarse. Digamos que estos son los 4 elementos gruesos para gestionar el riesgo reputacional. ¿Y yo para qué hago esa gestión de riesgo reputacional? Para evitar fracturas. El ecosistema empresarial que ahorita ustedes están apreciando es un sistema que se me fractura cuando yo no gestiono el riesgo reputacional y me aparece una crisis. ¿Y cuál es la consecuencia de una crisis? La pérdida de confianza en las organizaciones privadas y en las públicas la pérdida de legitimidad. Entonces, cuando aparece esa fractura, yo tengo que tener muy claro mi ecosistema empresarial y saber que en ese ecosistema empresarial que aquí ponemos en este slide, que es el esquema tipo, yo qué recibo o qué perdería con cada uno de ellos, con mi gente, con mis colaboradores. Yo si soy una empresa reputada que gestiono bien mi riesgo reputacional, pues ¿qué tengo? Alta capacidad de reclutamiento y de retención. Si la empresa no está bien reputada, pues la gente se le va a uno. Entonces es importantísimo gestionar muy bien la gestión de riesgo con los colaboradores. La anterior, por favor. Con los clientes de alguna manera nos recomiendan. Los clientes son quienes están en la primera línea de construcción de reputación, son los que directamente reciben nuestros productos y nuestros servicios, quienes se forman una imagen inicial y después una reputación profunda sobre lo que somos. Entonces es fundamental, obviamente, no generar fracturas con nuestros clientes. ¿Con quién más? Obviamente con los medios de comunicación y con todo lo que circula en redes sociales, porque ahí también hay grandes recomendaciones. Y si sucede una crisis, por lo menos estamos en una posición de generar un beneficio de la duda. Si algo nos pasa a la gente o a algunos medios de comunicación dirán, oiga, pero esa empresa es seria, siempre se ha portado bien con la gente, el gobierno dice que son buenos ciudadanos corporativos. Entonces, estar bien parado antes de una crisis es muy, muy importante, porque por lo menos te genera un beneficio de la duda. El otro actor importantísimo son los proveedores, porque los proveedores te respaldan. Ahorita una de las grandes tragedias que está sucediendo en el país es cómo yo manejo esa red de proveedores que ha construido a través del tiempo. Esa red de proveedores en un momento dado te da un respaldo, te da la mano, pero si tú no has sido un buen cliente de tus proveedores, dices, no, yo te pago a 60 y te pagan a 180, son prepotentes contigo, no te tratan bien. Pues claro, el día de mañana no te van a respaldar. Entonces, gestionar el riesgo reputacional implica cómo yo establezco esa relación gana-gana con los proveedores de respaldo. Y finalmente, las relaciones con 2 actores claves. Primero, los inversores, porque son los que nos van a de alguna manera recomendar en nuestro desempeño económico, las empresas que cotizan en bolsa o las empresas que están sujetas a una venta, una compra, una fusión. Pues obviamente esos inversores están pendientes de nuestra reputación y esa reputación afecta en gran medida nuestro desempeño en el negocio. Y finalmente el gobierno y los reguladores. Ellos nos supervisan y nos avalan. Dicen, no, estos tipos se portan bien, esta organización es seria, o definitivamente no, y no nos avalan, y más bien nos castigan o nos ponen multas. Entonces hay que tener muy cuidado ese ecosistema empresarial. ¿Y cómo yo lo cuido? Haciendo esa gestión de riesgo reputacional y monitoreando distintas situaciones. Hay 2 palabras que son claves en una situación de crisis. Yo creo que todos ustedes, los asistentes a este webinar, lo han sentido en algún momento en las últimas semanas. Miedo e incertidumbre. Tengo miedo de enfermarme, de que se enferme alguien cercano a mí. Tengo incertidumbre de la parte económica. ¿Qué va a pasar? En el negocio, en el sector en el que me desempeño, ¿se reactivará? ¿Volverá a crecer? ¿Qué sucederá de aquí a un mes, a 15 días, a 6 meses, a un año? ¿En qué estaremos? Entonces, son 2 elementos fundamentales. Por eso la comunicación es tan clave en la construcción de reputación, por ejemplo, en el caso interno o con los clientes o con los proveedores. Sondear cuáles son sus miedos, cuáles son sus incertidumbres, a ver si logramos establecer una comunicación propositiva, muy empática, muy asertiva de poder
entenderlos y sobre esa base construir una muy buena comunicación. Y hay otros elementos que orbitan alrededor del desempeño de una organización que tienen que ver con el monitoreo de las fake news, con el monitoreo de las redes sociales y con el monitoreo de los medios. Es decir, cómo ellos, de alguna manera, es un sitio de circulación pública de información sobre una organización, sobre su líder, sobre un gobierno. Entonces hay que estarlos monitoreando. Obviamente hay cosas falsas, hay cosas ciertas, hay opiniones acomodadas. Ese es el mundo que estamos viviendo, pero eso no obsta para que lo estemos monitoreando porque nos da unas pistas, unas tendencias de opinión que pueden afectar o no mi reputación. Ya vamos entonces con la siguiente. Y de esto se desprende algo en la gestión de riesgo reputacional que es fundamental y es como una especialidad de la comunicación en crisis es la comunicación de riesgo, que es en lo que han estado la mayoría de los gobiernos desde hace un mes largo. Es decir, yo cómo le comunico el riesgo a las personas. Y esto no es fácil, porque el principal determinador del riesgo es el miedo, como lo veíamos ahorita. La gente se persuade por el miedo. La comunicación de riesgo lo tiene eso muy claro, porque finalmente, ¿qué busca un gobierno en una situación de estas o una autoridad? Modificar hábitos, comportamientos, conductas. Entonces, a veces el mayor acelerador de ese cambio de conductas es el miedo. Ojo, siempre y cuando ese miedo sea creíble, porque hubo gobiernos que tomaron esto a la ligera, que dijeron eso es una gripita, eso solo le da a los mayores de 70 años. Algún presidente dijo, no, es que yo siempre he sido muy buen deportista y a mí no creo que me vaya a dar. Otros se encomendaron en temas religiosos. Todo eso es válido, pero no apuntalar el riesgo tiene consecuencias, porque eso hace que la gente se relaje. Si yo estoy comunicando riesgos es porque efectivamente yo como autoridad detecto que hay algo latente que puede pasar, y como efectivamente pasó. Entonces, hay que tener muy claro los principios de comunicación de riesgo. Bueno, ¿qué no puede pasar en comunicación de riesgo? Primero, que haya una emotividad fatalista. Si bien hay que tener un miedito para que la gente actúe, yo tampoco puedo ser catastrófico, no puedo ser apocalíptico. Entonces esa emotividad de que se va a acabar el mundo o esto no va a quedar nada, pues no es conveniente. Hay que tener un miedo más bien racional, un miedo que la gente pueda observar y palpar que es eminente, pero sin tener una comunicación apocalíptica. Segundo, no aprovechar el miedo para polarizaciones políticas, echar culpas. No es que la culpa es de la OMS, no es que la culpa es de fulano, de mengano, que no advirtió, que sí advirtió, que no se portó. No, ahorita no estamos para polarizaciones políticas ni para aprovecharlas a raíz de del COVID-19. Tercero, no evocar que esto es una guerra, porque la gente la palabra guerra la tormenta, es muy apocalíptica. Estamos enfrentados en una guerra y esto es una economía guerra. No, de palabras hacia adentro, muchos líderes lo pueden pensar, pero la comunicación de riesgo no puede evocar la guerra como su gran determinante. La comunicación también, y ese es un gran error, no puede centrarse en las aptitudes ni las cualidades del líder, ni la comunicación de riesgo está a servicio de construir el ego, ni los atributos, ni las características del líder. No, la comunicación de riesgo tiene que siempre estar centrada en los efectos que ese riesgo le puede causar a las personas. Y a muchos de los líderes les cuesta desprenderse de ese ego que todos tenemos para poderse centrar en los efectos que tienen las personas. Mucho cuidado con algo que también se escucha en estos días, es usar potenciales. En la comunicación de riesgos hay que transmitir certezas, no posibilidades, porque las posibilidades me abren una caja de probabilidades para que la gente especule, para que la gente dé por hecho algo que simplemente es un anuncio. Y la comunicación de riesgo tiene que transmitir certezas. Entonces, que podría haber una reforma, que podríamos cerrar, que podríamos abrir. Esos podrías es mejor no comunicarlos, hay que comunicar certezas, porque eso genera deslegitimidad en los gobiernos o quien lo enuncia. Obviamente que no hay que hacer, mentir, las mentiras se caen y más en esta época, la gente ya tiene las pruebas a la mano y te deslegitiman inmediatamente. Intuir, no estamos para intuir ni para percepciones inmediatas, ni es que a mí me parece, no. Y tampoco estamos para privilegiar los negocios. Lo peor que le puede pasar a una comunicación de riesgo es que yo la esté haciendo porque estoy protegiendo algún sector o estoy protegiendo algo de la economía. Eso no puede pasar. ¿Qué sí tiene que suceder en una comunicación de crisis? Ser sobrio. La comunicación de crisis es sobria. Las certezas, es empática, me pongo en los zapatos de los demás.
asumo que esta comunicación que yo estoy dando no es rutinaria, por lo tanto yo rompo la caja, salgo de la caja porque, ojo, ciudadanos, gobernados, clientes, proveedores, aquí estamos viendo una situación extraordinaria y eso hay que hacerle énfasis, hay que hacerlo de notar, no es una comunicación más. Y algunos líderes mundiales volvieron el tema del COVID-19 como un asunto más, como ya les dije, como una gripita, no lo era. Hay que pensar complejo y comunicar sencillo. Esto no es un tema, la humanidad hace 100 años no tenía algo de este nivel, por lo tanto las soluciones son complejas, o la comunicación debe ser sencilla. Hay que mostrar liderazgo y hay que ser rápido. Estamos en época de redes sociales, perdón, de redes sociales. Los tweets son cada segundo. Entonces, ese gap, esa brecha que se da entre una decisión y un anuncio es mortal. Entonces hay que ser muy rápidos en la toma de decisiones y en la implementación de las mismas. Hay que tener sensibilidad ante los dramas de las personas. La gente no solamente son números y estadísticas, la gente tiene dramas y esos dramas hay que entenderlos y en la comunicación de riesgos tiene que estar incorporado. Y finalmente, lo que prima es lo humano, la sensibilidad social, no el negocio. Esos son los fundamentales de la comunicación de riesgo. ¿Y a quién le cabe y quién está liderando esto en general en el mundo? Los gobiernos. Y los gobiernos sí que han tenido un reto, y un reto de aprendizaje. Porque obviamente, como les dije ahorita, es a esta generación y a muchas generaciones es la primera vez que nos coge una situación de esta, de tener a media humanidad encerrada. Entonces, ¿qué análisis hacemos de esto? ¿Cómo se ha manejado esa comunicación y crisis en el aspecto gubernamental? Primero, que la gran lección que tienen muchos gobiernos, y afortunadamente bueno, en este sector del mundo, fuimos aprendiendo desde China, Europa, Estados Unidos, que fueron como, se fue dando cronológicamente la situación, a planear, a identificar escenarios urgentemente, a tener data dura para poder tomar decisiones y mirar las experiencias. Ahorita Alemania está abriendo un poco la llave, Dinamarca, bueno, tomen nota y miren cómo les va si esa decisión la podemos implementar acá, con las diferencias culturales, económicas, de comportamiento que podamos tener, pero bueno, hay que mirar experiencias, porque no hay de dónde más cogernos. Y el segundo punto es el más crítico, la toma de decisiones y el manejo de tensiones. En eso es algo que uno ha observado que los gobiernos tienen que hacer mucho énfasis y algunos lo están haciendo. Es decir, yo tengo que tener un gobierno con un tenor de gerencia, de carácter, de liderazgo, de trabajar en equipo, de no soy yo el líder que lo puedo todo, sino tengo detrás mío un equipo de expertos que me está apalancando y me está soportando y me está asesorando en las decisiones. Y tengo que ser muy clave en entender esas tensiones que se dan, que son inatajables, son obvias, se dan porque hay muchos actores con muchos intereses que se están viendo afectados. Y yo cómo manejo esa tensión entre el gobierno nacional y el gobierno local, cómo manejo esa tensión entre la prioridad sanitaria, económica, social y gremial. Eso es uno de los grandes retos, la toma de decisiones y el manejo de tensiones. Unos lo habrán hecho de una manera más asertiva, más empática, otros lo habrán hecho de una manera más autoritaria. Ese es el análisis que uno tiene que abocar sobre cómo la toma de decisiones y manejo de tensiones es fundamental. Número 3, la comunicación. Yo cómo comunico una situación de estas, cómo los gobiernos están comunicando. Obviamente lo primero que tienen que focalizarse es en el factor humano, en el factor social. Esa es la clave, jamás se puede perder el foco. Esa comunicación tiene que ser oportuna, directa, contundente, pero sin ser prepotente, sin tratar de mostrar que yo me las sé todas. Ser claro, ser solidario en este momento con toda la gente que nos rodea. Tener un margen de maniobra por prueba de error, porque por eso les decía, no hay que ser prepotente, porque como aquí no hay nada aprendido ni hay una experiencia previa, es muy probable que uno tenga que echar hacia atrás, volver hacia adelante, echar hacia atrás y volver hacia adelante. Y uno tiene que preparar en su comunicación a la gente, oiga, las decisiones que nosotros vamos a tomar no son definitivas, vamos aprendiendo y sobre eso vamos modificando y ajustando. Si la gente entiende ese mensaje, yo estoy dando un buen margen de gobierno. Y finalmente la comunicación tiene que ser centralizada y consistente. No los distintos miembros de un mismo gobierno pueden estar dando visiones distintas o lanzando ideas o globos, porque eso hace que la gente les pierda confianza, pierdan liderazgo y de alguna manera se me olvidó la palabra, no haya una institucionalidad fuerte para poder confiar en ellas. Entonces la comunicación aquí tiene ese cariz. Y finalmente, la toma de decisiones que conlleva asumir riesgos, que esos riesgos hay que asumirlos y hay que comunicar. Es decir, esta decisión implica riesgos.
y esos riesgos y esa comunicación tiene que estar indicada con contundencia, con explicarlo claramente. Uno de los retos de la comunicación es explicar las decisiones, porque lo peor es que uno lance un decreto y se demore 15 días explicándolo. Uno tiene que explicar contundentemente lo que decidió para que no haya vacíos que ocupen unos terceros. No ocultar información, fundamental, eso no se puede hacer, asumir las responsabilidades de lo que se decidió y tener un liderazgo con mucha determinación. Y finalmente, hacer seguimiento de ajustes. Como les decía ahorita, en esto no hay nada inventado, esto es un tema de ensayo-error y eso hay que continuarlo. Entonces hay que sondear, hay que confiar en fuentes fidedignas, hay que tener una data confiable que me permita a mí hacer ese seguimiento. Finalmente queremos compartir de mi parte un slide que encontramos en internet, en Twitter, en el que alguien publicó un par de columnas sobre dos de los líderes de Colombia, el presidente y la alcaldesa de Bogotá, y hacía como una columna de lo que caracterizaba cada una de sus intervenciones, como ustedes lo pueden apreciar ahí. Digamos que la gran conclusión que uno saca aquí es que la persona que hizo este cuadro pues le atribuyó un carácter muy racional a la comunicación de Duque, donde está basada en cifras, leyes, análisis, estadísticas. Y la comunicación de Claudia López era una comunicación más emotiva, más de entender el drama que están viviendo muchos hogares, entender sus necesidades, ser más empática. Un poco acá no es decir que lo uno esté mejor que lo otro, ni que la razón, que el uno tenga la razón o el otro no. Digamos que el análisis que uno hace es, hay un punto de equilibrio que es importante. Obviamente la alcaldesa tiene mayores habilidades de empatía y eso está bien, pero uno no puede desdeñar la parte de los datos y las cifras. Entonces yo creo que lo interesante aquí es buscar un sano equilibrio en el que yo no pierda la conexión con el drama y con lo humano, pero que yo también esté soportado en cifras y en datos. Le cedo la palabra a Santiago para que continúe con el resto de la exposición. Muchas gracias, Juan. Pues falta este análisis, continuando con lo que usted viene diciendo, pues, ¿qué pasa con la comunicación en las empresas hoy? Un reto bárbaro. Y aquí dos cosas claves antes de entrar en esta diapositiva y todo lo que trae. Hoy las empresas están en una posición que llamamos los que manejamos situaciones de crisis de transferencia de responsabilidad. ¿Qué significa eso? Significa que las empresas están tomando decisiones ajustadas a lo que el gobierno les diga. ¿Eso qué quiere decir y cómo se concluye esto que les estoy diciendo? En que las empresas están respaldando sus decisiones en lo que decida el gobierno. Luego, la responsabilidad al final de las decisiones que tomen todas las empresas estará basada en las decisiones del gobierno. En cambio, el gobierno está en una posición de, nosotros llamamos a ese tipo de comunicación como algo así como tomando decisiones no concretas, pero dándome tiempo para tomar decisiones mejores más adelante. Discreción controlada la llamamos. Entonces, ¿eso qué hace? Pues que usted logre manejar los tiempos mejor, pero no le permita ser tan contundente. Y eso no le puede pasar a las organizaciones. La planeación es fundamental en las empresas. Por eso hablamos de gestión de crisis, de gestión de riesgo reputacional. Hay que planear mucho, escenarios, experiencias, buscar alineación, data. Y por supuesto, algo fundamental hoy, los empleados, los colaboradores de las empresas. Ese es el centro de nuestra comunicación hoy en día. Hablar con ellos, comunicarse permanentemente, hacerlo de manera transparente. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está sucediendo? ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Qué determinaciones tenemos que tomar? Hacer un tema de prevención con ellos en esta situación, en salud, por supuesto, en riesgos, porque tenemos que ir mucho más allá de lo que nos exige la norma y la ley, que también es fundamental. Y también algo que hemos venido trabajando, que es clave en las crisis. ¿Cómo hacemos para mitigar miedos e incertidumbre? Hay que hacer un seguimiento con todos los empleados, con esos mandos medios para que nos ayuden a entender qué está pasando con la gente, qué miedos tienen, qué rumores hay, para poder nosotros comunicarnos de manera mucho más asertiva con ellos y que se vuelvan parte de la solución y no parte del problema. En lo externo, por supuesto, una organización en situación de crisis tiene que tener una posición oficial. Es decir, ¿qué es lo que voy a decir como empresa, como un marco general? Y de allí se desprenden todos los mensajes para cada una de sus audiencias. Esa posición oficial tiene que priorizar el factor humano y social.
no el económico y empresarial. Porque al final la gente, cuando pase esto, no se va a acordar de su problema económico, se va a acordar de que usted fue una empresa solidaria, cercana, amigable, confiable, que me ayudó, no si logró llegar a su meta y sus objetivos de ventas del semestre o del año. Entonces, hay que ser oportunos, pero conservadores. Oportunos en que no podemos esperar que salgan muchas comunicaciones externas para nosotros comunicarnos. No hay que anticipar, hay que comunicarse transparentemente con las personas, por supuesto siendo conservadores y confiables. Hay que medir los impactos de lo que estamos transmitiendo. En comunicación en crisis y en comunicación estratégica en general, uno tiene que medir siempre el impacto de las decisiones que tome de lo que va a comunicar. ¿A quién va a afectar positiva y negativamente? ¿Cómo lo va a tomar para poder tener plan B, C y D que nos permita mitigar esos efectos de lo que de esas decisiones que vamos a tomar y de lo que vamos a comunicar? Hay que monitorear, y de eso vamos a hablar en un slide más adelante, redes sociales, medios tradicionales. Hay que monitorear lo que dice nuestra gente, hay que hablar con nuestros proveedores, hay que hablar con nuestros clientes, monitorear qué está pasando. Y un tema clave, el apoyo gremial. En estas circunstancias de crisis, la comunicación gremial es vital porque es el respaldo que da un líder a todo un grupo industrial o a un segmento. Y entonces esos líderes de los gremios hoy se convierten en voceros fundamentales que van a contarle a la opinión pública qué está pasando en el sector y cómo el sector va a apoyar. Y eso va a blindar un poco la reputación de cada uno de los actores para asumir un tema más gremial que genera menos riesgos individuales y apoya un aporte y hace un aporte colectivo mucho más interesante. Bien, lo otro es comunicar que se sigue la norma y la ley, eso es fundamental, y que hay soluciones, no problemas. Esa comunicación de las empresas sobre problemas en esta coyuntura es negativa, se percibe negativa, se percibe mejor que hay soluciones, que tengo esto, pero voy a hacer esto, que estoy buscando alternativas. Y allí es donde se hace mucho más efectiva esa comunicación estratégica. Lo otro de la reputación es que hay que fortalecerse internamente. Esos atributos de identidad, fortalecernos al interior, con mucho tacto, con mucha responsabilidad y priorizando dos atributos que hoy deberían trabajar todas las empresas: transparencia y solidaridad, y mostrar que están yendo mucho más allá de lo que la norma y la ley les está obligando. Con toda esta información, por supuesto, y el seguimiento, pues hay que hacer ajustes. Hay que hacer ajustes pensando en data confiable, porque somos incisivos en ese tema de data confiable. Porque usted no puede tomar determinaciones diciendo, es que la gente está diciendo, y esa gente es una tía, un amigo, un socio. No, usted no puede tomar determinaciones sobre eso. Haga focus group, haga sondeos, haga encuestas, haga estudios, pregúntele a la gente, haga reuniones multidisciplinarias. No tome decisiones sobre lo que le dice el vecino, un amigo o un socio. Eso es ser muy intuitivo. Monitorear los cambios en la norma. Estamos cambiando muchísimo. Estamos en un momento donde el gobierno está sacando resoluciones y resoluciones y resoluciones, y eso impacta al negocio. Hay que tener un seguimiento al detalle de todas esas cosas para que su comunicación externa no vaya a afectar esas normas que están cambiantes. Ya le ha pasado a varias empresas. Algunas sacó un comunicado en redes sociales que, ojo, no vale la pena ponerse la mascarilla todo el mundo. No, ya había dicho la Organización Mundial de la Salud, ya habían dicho desde China expertos que sí había que ponérselo permanentemente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso para no caer en esas inconsistencias. Bien, quiero hablar ahora rápidamente del tema del impacto de las redes y los medios sociales, partiendo de dos cosas claves. Uno es la brutalidad de la velocidad de la información, sobre todo de la falsa, de cómo nos volvemos agentes de transmisión de información falsa, de los famosos fake news. Y eso ejerce una presión brutal en la toma de decisiones para los líderes, y entonces nos obliga a tener respuestas mucho más rápidas. Este es un momento donde los líderes en las organizaciones tienen que estar muy atentos a la toma de decisiones y a comunicar asertivamente. Y se vienen dos temas también muy interesantes en el análisis que hemos hecho en Camaleón y también que hemos visto de otros expertos en el tema, de dos cosas que están sucediendo en comunicación en el mercado. Uno es la relevancia de los medios tradicionales.
los medios tradicionales volvieron a subir su credibilidad gracias a que han perdido credibilidad las redes sociales. Ese desbalance está latente hoy, es muy fuerte. Y se debe también gracias a ¿qué? A que hoy los voceros son creíbles. ¿Por qué? Porque son expertos. Son inmunólogos, epidemiólogos, médicos expertos, gente clave. Entonces esa gente clave le da mucha más credibilidad también a los medios como fuente de información. Entonces los medios tradicionales han crecido. Claro, en las redes sociales nos hemos enfrentado a muchas cosas de información falsa y eso va a seguir pasando, pero la gente va a tomar menos decisiones en esa información falsa. Ojalá sea así, y eso depende mucho de la comunicación que haga nuestro gobierno, que hagamos nosotros como empresarios con nuestra gente, que hagan los medios para que la gente haga un balance en la información que está tomando y no la crea siempre. Lo otro que sucede es la volatilidad de la opinión en línea, cómo la gente cambia en estas circunstancias rápidamente de una posición a otra, porque no tenemos certezas. Cuando no hay certezas, la gente tiende a cambiar de posiciones muy rápido. Y ahí tenemos que tener liderazgos contundentes. Como decía Juan, el gobierno tiene que tomar riesgos y comunicar con contundencia. Lo mismo en las empresas, tenemos que comunicar con contundencia. Esos líderes tienen que verse creíbles. Y la contundencia no implica que yo me pueda equivocar. Yo me puedo equivocar y es válido en estas organizaciones, en esta situación, que nos equivoquemos y que echemos para atrás. Pero eso también nos hace más creíbles. No hay nada más poco creíble que un líder perfecto o una empresa perfecta. Lo otro es que no sabemos cuánto va a durar esta crisis y la comunicación sobre eso se ha vuelto dispersa, se distorsiona. La opinión de todo el mundo en esto se ha vuelto dramático y nos hace tomar decisiones también complejas. Entonces mañana me activo, no, entonces mañana cierro, no, entonces sí compro esto, no, entonces más bien llevo a la gente a la casa, en fin. Son decisiones que están en juego por la volatilidad, por la imprevisibilidad de este ciclo de crisis que aún no sabemos cuánto va a durar. Y lo otro es la presión de la opinión pública por tener certezas que le ayude a perder ese miedo. Entonces necesitamos tener capacidad de respuesta rápida. Nuestros colaboradores, nuestros empleados nos piden rápido respuestas a muchas preguntas que tienen y nosotros tenemos que tener la apertura para dar respuestas rápidas. Finalmente, nosotros hicimos un ejercicio tomando las fases epidemiológicas de cómo ha sucedido la comunicación en estas fases. Estamos apenas en una fase de contención pasando a la fase de mitigación. Pero ¿cómo comenzamos? Ustedes ven en la primera fase de prevención, la comunicación tanto de empresas como de gobierno era una comunicación muy intuitiva, muy lejana. No había una importancia no había una importancia relevante. O sea, había mucha especulación, no, que la transmitía un murciélago, no, que un burro, no, que es que comían pescado en un plaza de mercado, no, que la creó el gobierno chino, en fin, especulación y especulación y especulación. ¿Por qué? Por desconocimiento, y esa fase de prevención en la mayoría de los gobiernos y en la mayoría de los países pues no nos permitió prepararnos de la manera adecuada. Obviamente estas situaciones nos superaron, pero una gestión de riesgo hubiera podido prever de pronto alguna situación parecida. La contención, que es una fase que ya pasamos, se tomaron decisiones que ayudaron a fortalecer la percepción de la gente que se estaban tomando bien las decisiones, otras no tanto, pero en general ha habido una posición importante tanto del sector empresarial como del gobierno en cómo vamos a contener la situación. Nos autofelicitamos, nos abrazamos, sacamos notas, sí, eso es poco creíble, porque cada vez nos va superando la información. Entonces eso de comunicar esos logros tempranos como grandes triunfos de que somos los número uno, eso es muy peligroso, porque se puede caer de su propio peso, porque no entendemos cuál es el final. Y si usted está felicitando en el 10% de un proceso que le falta todavía el 90%, pues es una victoria falsa temprana. Entonces, la toma de decisiones sobre eso es muy compleja. Hoy ya estamos haciendo un tema interesante que es la mitigación. Hoy estamos en resultados de esa mitigación que se ven aparentemente positivos, pero aún nadie sabe cuándo va a ser el pico de esta situación en Colombia. Aún nadie lo sabe. En la próxima semana, en un mes, en dos, no se sabe. Estamos aún lejos de entender realmente cuántos infectados, por ejemplo, hay en Colombia. Y lejos de entender cuál es el impacto económico y social. De hecho, en temas de gestión de riesgo reputacional y de gestión de riesgo en crisis,
hay que prever que se viene una situación social, una reacción social brutal. Y allí tendremos que saber cómo comunicar, cómo quitar esos miedos, esa incertidumbre, para que la gente no nos salga a la calle en masa y se nos dañe todo lo que hemos hecho. Y lo hacen no solamente porque no quieran entender la situación, sino porque hay hambre. Y ese es un tema que va a ser difícil de manejar y que se viene sin duda alguna. Viene una reacción social, ya hay indicios, pero esto puede ser largo o corto, no lo sabemos, pero si es largo, el impacto social va a ser brutal. Entonces, aquí hay que proteger muchas cosas. Aquí hay que priorizar las cosas positivas que estamos haciendo y la información contundente que nos ayude a que esas reacciones negativas que van a ser inevitables, poderlas mitigar. Allí tenemos que ser muy inteligentes y el gobierno tendrá que comunicar de manera muy inteligente y contundente con un liderazgo gerencial que le permita a la gente entender que se toman decisiones y que hay que seguirlas. Como mencionaba Juan, a la gente hay que decirle, oiga, esto es preocupante porque esto le va a pasar esto y esto y esto, es meter un poco de miedo. Y ese miedo hace que la gente le crea un líder y lo siga y tome decisiones positivas para mitigar esos hechos. Luego está la cuarta fase, que aún no hemos entrado, que es la de reparación. La de reparación es cuando pase esto, cuando empezamos a tomar ya una toma de decisiones en la construcción de lo que ha sucedido, en la construcción, en cobrar un poco lo que hicimos bien para generar credibilidad, en agachar la cabeza en lo que hicimos mal, pero convertirlo en aprendizajes, y allí empieza a trabajarse un tema de comunicación estratégico que nos permita salir adelante a pesar de estas circunstancias. Entonces, este es un paneo un poco rápido de temas de situaciones en crisis y gestión de riesgo reputacional en esta coyuntura que estamos viviendo en Colombia. Esperamos que esto les haya ayudado un poco a pensar en cómo tomar decisiones de comunicación en sus organizaciones, en sus empresas o en sus entidades donde estén trabajando. Y, por supuesto, estamos abiertos a partir de este momento a preguntas que ustedes quisieran hacer, que ya seguramente las han planteado con Adriana. Así que le cedo la palabra primero a Juan, si tiene algo para concluir, y luego a Adriana para algunas preguntas. Entonces, Juan, si tiene algo, por favor, indíqueme. Gracias, Santi. Yo diría que una de las grandes conclusiones es que cuando uno hace gestión de comunicación en asuntos reputacionales y de crisis es que hay que saber muy bien las expectativas. Los gobiernos a veces, en su afán de hacer las cosas bien y decir todo va a ir bien, hacen muchos anuncios y esos anuncios generan expectativas. Y uno de los grandes retos de la comunicación es yo cuando esa expectativa empieza a crecer, yo no sé hasta cuándo. Y si la gente ve que ese espacio, esas expectativas no se colma, eso genera un malestar y unas reacciones. Yo tengo que ser muy medido en mi comunicación, tiene que ser contundente como lo vimos, tiene que ser asertiva, pero tiene que ir midiendo muy bien ese gap, esa brecha que se abre entre las expectativas de la gente con sus gobiernos, porque ahí es donde se puede generar una gran movilización social. Número dos, la segunda conclusión que yo tendría es, acá hay un papel fundamental en responsabilidad social de los líderes de todas las organizaciones y es comunicar muy bien en qué estamos y para dónde vamos de una manera empática, contundente y de apoyo solidario hacia adentro, porque es la mejor manera en que podemos contribuir con una muy buena comunicación interna a que la comunicación en general fluya y vayamos para un mismo lado. Ese para mí es uno de los grandes retos que tienen las organizaciones hoy. Ok, perfecto. Entonces, de esta manera damos paso a la sesión de preguntas. Tenemos varias. Vamos a tratar de contestar la mayor cantidad, pues en el tiempo que nos queda. Entonces, iniciamos. La primera pregunta es, ¿cómo recomiendan o qué herramientas se deben utilizar para construir una matriz de riesgo reputacional? Para construir una matriz de riesgo reputacional hay que establecer dos ejes. Este es un tema que es más de tablero ahorita, oralmente, visualmente es más complejo de explicar, pero digamos que a grandes rasgos lo que uno tiene que hacer es estimar con el histórico o con el comportamiento de esa organización qué cosas le han sucedido y que uno estima que le han afectado su reputación a través del tiempo. Hay dos grandes factores para estimar esa probabilidad.
en mi operación yo qué he hecho mal que me ha generado algún malestar con mis clientes, con mis proveedores, con el gobierno, con los entes reguladores, y mirar si eso es recurrente, es esporádico o eso realmente no pasa casi nunca. Eso me da a mí como un estimado de la probabilidad, digamos de una manera matemática sencilla. Y en el impacto es saber si ese asunto, esa operación que en la cual yo quedé mal porque presté mal un servicio, porque no entregué las cosas a tiempo, porque el producto no salió con la calidad deseada, ¿qué impacto puede tener en mi reputación? Porque eso trascendió a instancias que se volvieron más públicas, como los medios de comunicación, como redes sociales de gran potencia. Entonces hay que graduar esa severidad del daño reputacional, se da en la medida en que sea más público y mi compañía quede más expuesta a ese error. Ahora, hay un factor externo que yo no controlo, es las noticias falsas, gente malintencionada, a veces la competencia, que empieza a circular cosas que no son ciertas, pero que me afecten la reputación. Yo también tengo que estimar que eso puede pasar y obviamente cada cual en su sector pues lo sabe. Pero digamos que esas son como a grandes rasgos los elementos básicos de una matriz de impacto y reputación, de impacto y probabilidad. Ok. ¿Cómo manejar estas crisis con el público interno en las entidades públicas, es decir, el gobierno? La forma de manejarlo es igual que en la empresa privada. Hay que comunicar con transparencia al interior de la organización y mucha comunicación. Ahora bien, no se trata solamente de información, de enviar y enviar. Las empresas son muy buenas informando en general. Lo mismo el gobierno es muy bueno informando, pero no es muy bueno comunicando. Hay que buscar herramientas de doble vía que permita a la gente manifestar sus miedos y sus incertidumbres y de esa manera podamos nosotros tener mensajes a la medida y respuestas contundentes que ayuden a mitigar esos miedos y esas incertidumbres. Entonces, en las empresas privadas, el grupo primario es fundamental, el líder con su equipo, lo mismo en el sector público, el líder con su directo de reportes, trabajar con ellos, hablar con ellos y ese líder traer la información desde arriba, bajarla, recibir información de ese grupo y subir arriba qué es lo que está, subir arriba y subir a los líderes qué están pensando, qué miedos tienen y qué incertidumbres para saber cómo lo manejamos. Información con transparencia, con contundencia y con oportunidad. Eso es lo clave para la comunicación interna hoy en día. Continuamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo evaluar que la estrategia de comunicaciones trazada está siendo efectiva cuando el factor tiempo es uno de los elementos fundamentales para abordar una crisis? Y en el mismo sentido, ¿cuándo determinar que se debe hacer un cambio o una adaptación de esa estrategia sin comprometer la confianza en el mensaje? Juan. Digamos que se cortó un poquito la parte de la última pregunta, Andrea. No sé si me la puedes repetir Sí, porque claro que sí. La pregunta es, ¿cómo evaluar que la estrategia de comunicaciones trazada está siendo efectiva cuando el factor tiempo es uno de los elementos fundamentales para abordar una crisis? Y hay una segunda pregunta que es, ¿cuándo determinar que se debe hacer un cambio o una adaptación de esa estrategia sin comprometer la confianza en el mensaje? digamos, uno de los elementos fundamentales para uno estar bien posicionado antes de una crisis es tener una buena red de relacionamiento. Es decir, yo tengo que tener un muy buen relacionamiento con ese ecosistema empresarial que vimos, con mis grupos de interés, porque es ante ellos donde realmente vale mi reputación, por lo que ya vimos. Entonces yo tengo que tener una red de relacionamiento que me permite ir midiendo cuál es el daño que se está causando a mi reputación y la estrategia de alguna manera tiene que ser medido en esos públicos. Tengo que tener un canal de comunicación directo con ellos para ir midiendo. Obviamente para los medios de comunicación y para las redes sociales hay herramientas ya inventadas, software y empresas de monitoreo que me pueden dar un reporte diario, pero es muy importante esa evaluación cualitativa que yo haga con el gobierno, con mis reguladores, con mis clientes, con mis proveedores, con mis colaboradores. Yo tengo que estar midiendo. Digamos que la clave del éxito acá es tener canales de comunicación abiertos y construidos a través del tiempo, no a raíz de la crisis. Por eso hay que gestionar el riesgo reputacional y a través de ahí yo voy midiendo y voy ajustando. La estrategia por definición tiene que ser flexible y ajustable para saber el mensaje no se está recibiendo,
la actitud que se quería cambiar no se está cambiando, la brecha no se está cerrando. Obviamente son indicadores para saber que yo tengo que ajustar y modificar el cambio de mi estrategia. Continuamos. ¿Cómo logramos impactar e incorporar al cliente interno cuando queremos que sea parte de la solución o la mitigación de la crisis? Esa es una gran pregunta. Digamos que es un proceso que seguramente no inicia en un proceso de crisis. Hay que comenzarlo muchísimo antes y tiene que ver con una relación de confianza. La relación de confianza se mide a través de estudios de clima, de diagnósticos de comunicación, de estudios de cultura organizacional que permitan entender qué tan enganchado está ese público interno con los líderes, con la organización y con la toma de decisiones y, por supuesto, con la forma en cómo nos comunicamos. Entonces, hoy, en un tema de choque, la forma de enganchar al público es la transparencia, es generar confianza, es cercanía, es comunicar oportunamente, es sondear, es indagar sobre sus miedos y sus incertidumbres y darles respuestas, es preocuparse por su salud, por su familia, por ellos como personas, es priorizar el factor humano y social. Esa es la forma hoy de engancharse con ese público interno para el efecto positivo de mediano y largo plazo. Muy en relación con esta respuesta, nos preguntan también qué recomendaciones nos pueden dar para el manejo de esos clientes internos o colaboradores díscolos que nos generan impactos negativos dentro y fuera de la organización con un liderazgo inverso a los objetivos de la gestión de riesgo reputacional. Sí, no estamos exentos a que eso pase y hoy las redes sociales pues son una arena y un mundo de posibilidades para que un empleado o un proveedor eh, eh, que no esté conforme pues manifieste esa situación. Eh, el tema ahí es un trabajo uno a uno para entender qué hay detrás. En situaciones de crisis pasa muchísimo que uno tiene actores con intenciones que no son evidentes. Entonces hay que entender cuáles son esos temas que tiene detrás ese actor que lo hacen decir o actuar de cierta manera. Hay que ir más allá de lo evidente, de lo obvio. Entonces, para eso hay que hablar con su círculo cercano, hablar con ellos mismos, entender qué está pasando para posiblemente poderle darle soluciones a cosas que no ha querido manifestar abiertamente, pero que las tiene para poder por lo menos llevarlo a una posición neutral. Esto es muy común y en temas de negociación con comunidades pasa muchísimo que siempre hay intenciones detrás, que siempre hay alguien que tiene una intención política, social, económica, ambiental, la que sea. Entonces hay que entender esos personajes, qué pasa detrás de ellos para poder actuar con ellos uno a uno y darle una solución en una conversación abierta, transparente y directa. Ok, también direccionados al cliente interno, nos preguntan cómo fortalecer los mecanismos y canales de comunicación interna para que sea rápida, pero transversal y efectiva al mismo tiempo, que permita tener resultados en los comportamientos que esperamos del cliente interno. Bueno, Adriana, el tema fundamental en la comunicación interna es buscar las herramientas más adecuadas para las lógicas de la organización y para la cultura que vive esa organización. Hay muchas organizaciones que toman decisiones muy intuitivas sobre los medios internos. Y es, no, hagamos unas pantallas, no, hagamos tropezones, no, pintemos los ascensores. Pero la mayoría de esas decisiones son muy intuitivas, son muy pasionales, son muy poco pensadas en efectos reales que quieran tener en la organización. Entonces hay que diagnosticar los medios de comunicación. Diagnosticar significa medir la oportunidad, la efectividad, la utilidad de esos medios para las personas. Uno toma decisiones en situaciones de crisis para utilizar medios internos cuando tiene un buen diagnóstico, porque allí sabe exactamente con cuál medio va a llegar de manera mejor y de mayor impacto al público. Entonces, lo que no puede hacer uno es tomar decisiones intuitivas, eso hay que disminuirlo al máximo. La data es fundamental, entonces uno va a entender, este medio me sirve para esto, este me sirve para esto, y este lo voy a utilizar en una situación de crisis y este no. Perfecto. Vamos con las últimas dos preguntas. Aquí nos preguntan cómo gestionar riesgos reputacionales en las instituciones educativas.
Yo creo que cada sector, digamos, cada negocio, tiene sus lógicas y el sector educativo pues tendrá unas lógicas que son pertinentes a él, con la particularidad de que tienen unos actores fundamentales que son los estudiantes. Digamos que en un ecosistema empresarial pues hay una relación de cliente-proveedor y la empresa. Aquí el factor estudiante e inclusive el profesorado son unos factores supremamente importantes, además que están en general reunidos en un espacio físico o virtual que los congrega. Entonces, el riesgo reputacional aquí se amplía un poco en los escenarios, porque hay que mirar muy bien cuáles son los escenarios que se pueden desprender de todos estos grupos de interés que son particulares al sector educativo. Pero el espíritu de la gestión de riesgo reputacional sigue siendo el mismo, es decir, identificar escenarios, poder generar esos escenarios que impacto pueden tener en mi reputación. Entonces, claro, hay que hacer una inmersión y conocer cuáles son esas particularidades y características del sector educativo. Nosotros anteriormente hemos acompañado y estamos de por sí acompañando a algunos clientes de este sector y digamos que lo que uno encuentra es que, claro, las universidades tienen unos comportamientos muy particulares porque atienden población joven y los jóvenes pues tienen unos comportamientos propios de su edad. Entonces eso genera unos riesgos distintos. Los jóvenes utilizan intensivamente las redes sociales. Entonces obviamente ahí también hay un factor para mirar y monitorear. Entonces claro, hay unas particularidades que harán un poco más compleja la gestión de riesgo reputacional, pero lo importante por sobre esas particularidades es que hay que abocarlo y hay que gestionarlo. Bueno, la última pregunta de esta sesión es, ¿qué pueden hacer las pymes en estos tiempos con respecto a su comunicación? Esa es una muy buena pregunta. Y tristemente las pymes, sobre todo las pequeñas, no las medianas, piensan que la comunicación es algo muy costoso, lejano y muchas de ellas algo no estratégico. Pero se equivocan. En estas situaciones de crisis, la comunicación la ven como algo fundamental. ¿Cómo le va a comunicar a mis clientes, a mis proveedores, a los bancos, a los gremios? En fin, ¿cómo me voy a comunicar con mis empleados? Y allí empiezan a ver cómo lo hago y hacen prueba y error. Y en estas circunstancias hacer prueba y error en la comunicación es delicado. Entonces las pymes pueden hacer exactamente lo que planteamos hoy, igualito. Eso es para el gobierno, gran empresa o pequeña, de empanadas Doña Ana hasta Ecopetrol. Para cualquiera de ellos es funcional este modelo de gestión de riesgo reputacional, de construcción de comunicación estratégica. Y no se trata de contratar y crear muchos grupos y asesorías, no, se trata de ser conscientes que la comunicación estratégica es algo determinante para la construcción del buen nombre de su negocio, no solamente de las ventas, sino del buen nombre de su negocio, que eso seguramente le va a jalonar ventas. Bueno, de esta manera llegamos al final de nuestra conferencia virtual. Agradecemos a nuestros expertos por tan valiosos aportes y a ustedes, nuestros asistentes, por conectarse una vez más con nosotros. Aprovechamos para invitarlos a seguirnos en Facebook e Instagram como @secuninorte y a visitar nuestra página web uninorte.edu.co/sec para que conozcan y estén al tanto de todos los programas en modalidad virtual y remota que hemos preparado para ustedes. Feliz tarde para todos.